Hoy vamos a ver cómo trabajar con un envase, con un objeto que refleja mucha luz y que además es negro y que además tiene que salir sobre un fondo blanco. Entonces, lo primero que hacemos es colocarlo en este soporte, en esta base, a la cual le vamos a haber colocado un material negro, porque si nosotros colocamos esto sobre la base, el producto va a copiar el color de la base y va a haber una mancha en forma de U en la parte inferior. De manera que preparamos este fondo negro aquí y colocamos el objeto mirando a la cámara. Bien, la primera fuente de luz que tenemos, vamos a analizar luz por luz. Vamos a poner la fuente de luz número 1, que es esta caja que tenemos acá. Tenemos solamente encendida la fuente 1 y vean que esto está bien tensado. Es súper importante que las cajas que usemos con este tipo de tomas, el frente esté bien tensado, porque si no, todas las arruguitas que tenga, ¿ven?, van a salir con esta forma. Entonces, lo ideal es que esté bien tensado y que tenga el difusor doble en su interior. Vamos a mirar ahora la luz número 2. Vamos a apagar la 1 y encendemos la 2. Estamos oscuras, pero fíjense, esta luz tiene un tubo, un snoot, que está solamente iluminando el lado izquierdo del producto. ¿Por qué? Porque si yo coloco un material blanco, reflector de este lado izquierdo, voy a generar otro bastón, otra mancha. Entonces eso a mí no me interesa. De modo que con esta luz que está colocada en este snoot que está aquí arriba, ustedes lo pueden ver que es una luz muy entubada y que tiene además un pequeño panal, voy a iluminar. Por supuesto que esto va a producir un brillo puntual, pero ese brillo puntual luego lo sacaremos en Photoshop. Bien, vamos a colocar ahora la luz 3, que es la luz de atrás. Esta es la luz del fondo y así no hay que usarla, porque si la usan así, la foto les va a salir mal. ¿Por qué? Porque ustedes están bañando de luz todo este estudio y ustedes necesitan solamente esto de luz en el fondo. Así que les voy a mostrar cómo evitar esos problemas de los hombros de los productos, de las botellas que aparecen teñidos de velos y después hay que empezar a pintarlos con Photoshop y hacer un montón de patrañas que hacen perder tiempo. Vamos a mandar ahora toda la luz, las 3 luces juntas, y vamos a ver cómo perfeccionamos más esto. Primero vamos a ver las potencias que tenemos. Entonces aquí vamos a disparar tapando esto con el cuerpo. Aquí tenemos 16.7. Vamos a medir el fondo, ¿ok? Aquí en el fondo tenemos 16.4, casi estamos 1 a 1 con la caja. Y ahora vamos a medir individualmente. Fíjense que yo tapo con el cuerpo la caja. Tenemos diafragma 11. Más o menos tenemos un diafragma y medio más baja esta luz de aquí arriba que la luz de la caja y la luz del fondo al nivel de la caja, ¿ok? La verdad que el fotómetro no sirve para nada salvo para esto, o sea, sirve para mucho, ¿no? Bueno. El diafragma lo vamos a poner a partir de estas lecturas chequeando el histograma. Lo que es muy importante que sepamos es que necesitamos el fotómetro para comparar esto. Si no, se nos va la vida y este trabajo hay que hacerlo muy rápido. Bien, vamos a ver entonces el primer accesorio que vamos a utilizar para no iluminar todo el estudio y no generar velos en el fondo que se copien sobre el producto. Vamos a colocar esto, que es lo que se llama panal de abejas o honeycomb, que nos va a servir para acotar la cantidad de luz que estamos utilizando. Bien, y además vamos a colocar esto, que se llaman barn doors, o sea, puertas de granero, o en castellano, paletas. Y además hay otro montón de nombres en otros lunfardos o en otros slangs profesionales, pero les decimos paletas. Atornillamos. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a acotar aún más la luz del fondo. Porque, como les repito, solamente necesitamos esta luz detrás. Pero vean que además vamos a usar otro artículo que a mí me gusta mucho usar, que es esto.
Esta ventanita que yo tengo colocada aquí me va a acotar exactamente el fondo a mi objeto. Y yo solamente voy a ver el fondo blanco que necesito para recortar ese objeto, para poderlo separar automáticamente del fondo. ¿Sí? Entonces coloco este material que es un alto impacto, un plástico que tiene calada esta formita, que lo uso también para las botellas pequeñitas o ciertos envases. Y bueno, aquí hemos colocado un trapo porque tenía un poco de brillo para evitar el brillo de la superficie. Ok, y entonces ahora sí tenemos colocadas las 3 luces y el esquema de iluminación real que nosotros vamos a tener. Con lo que no queda más que ir hasta la cámara, hacer el disparo y ver cómo salió el archivo. Bueno, ¿les gustó? ¿Vieron? Es muy divertido, muy interesante. Esto que duró 7 minutos, nosotros lo acumulamos con otra cantidad de conocimientos enormes que juntamos en una jornada que es nuestro taller de fotografía de productos, al cual los invito a participar si les gusta hacer este tipo de fotos de objetos en el estudio. Molinari Pixel. Cursos de fotografía y video, presenciales y online.